Básicamente son los requerimientos del proceso, algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo hacemos para revisar los contratos? Hemos hablado ya del método de muestreo, de la evaluación de la incertidumbre, de la expresión de los resultados, la manipulación de ítems de calibración, validación de métodos. Básicamente, esto corresponde a lo que en la norma 17.025 antigua del 2005 era el punto 5 y un poquito del punto 4 que se complementaba, pero en este caso se agrega como requisito el control de datos y la gestión de la información. Y finalmente hablamos de los requerimientos de gestión en el requisito 8, que nos habla del control de documentos, registros, mejora, acciones correctivas y auditorías internas y revisión por la dirección, de las cuales vamos a hablar en la siguiente reunión. Y se considera como requisito nuevo y fundamental el abordaje de los riesgos y el manejo de oportunidades. Esta norma nos permite trabajar dos alternativas diferentes. La opción A, que nos dice que nosotros podemos cumplir con los requisitos de gestión, como es el control de documentos, registros, mejora, acciones correctivas, preventivas, auditorías internas, revisión por la dirección, al igual que la nueva versión de la ISO 9001, que es la versión del año 2015, donde si ustedes observan, no habla de acción preventiva, sino nos habla del manejo del riesgo. Entonces nos dice, ustedes pueden contar con este tipo de manejo en la gestión de su laboratorio. O la opción B, contar con un sistema de gestión de calidad que también está basado en la ISO 9001, pero nos va a exceptuar de verificarlo la ISO 17025 porque se supone que con la ISO 9001 ya se contemplan todos los requerimientos del caso. Y entonces hablamos del anexo A2.2, que es un error sistemático que se usa para poder diseminar la trazabilidad, y el anexo A2.3, que nos habla básicamente del uso de patrones que incluye una declaración de conformidad y de especificación. Entonces, en esa parte se va a definir claramente cómo es que nosotros hacemos para poder validar, para poder entender realmente nuestras diapositivas, ¿no? O nuestras diapositivas, nuestros anexos, el trabajo que se realiza. En esta parte, lo que vamos a hacer es trabajar también el anexo A3. El anexo A3.1 nos indica que los organismos de evaluación de la conformidad, en este caso los laboratorios de ensayo o calibración, eh, son los responsables de establecer la trazabilidad metrológica. ¿Qué quiere decir? Nos exige prácticamente el camino tradicional. Si el laboratorio no cuenta con ninguna certificación, pues debe construir su sistema de gestión desde cero, cumpliendo explícitamente los literales del capítulo 8, ¿no? Entonces, notemos que nos habla de un cambio crucial, donde ya se ha eliminado la acción preventiva y toda norma ahora trabaja basada en la prevención. Y el trabajar basada en la prevención está hablando que va a trabajar basada en el control del riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos del anexo A3, nos estamos refiriendo que nuestro laboratorio de calibración, básicamente, y también el de ensayos, debe trabajar con laboratorios que tengan la capacidad de mostrar la trazabilidad metrológica. ¿A qué nos referimos con trazabilidad metrológica? Nos referimos al hecho de que vamos a ir observando en cada etapa de nuestro proceso que todos los equipos y materiales que utilizamos han sido validados, han sido calibrados, pero calibrados en base a patrones
que nos han permitido conocer los resultados y la variabilidad del resultado que emiten nuestros equipos, materiales e incluso las muestras biológicas o microbiológicas o muestras químicas que podamos tener que son patrones de referencia. ¿Ok? Entonces, terminada toda esta parte, nos habla de que nosotros vamos a poder trabajar con requerimientos de los recursos. Hablamos de los productos que son suministrados por personas externas, por nuestros stakeholders. Entonces, ¿por qué les traigo esta parte o desde esta parte? Porque nosotros ya hemos hablado en la anterior clase de cómo es que vamos a trabajar el contrato, ¿verdad? Hemos hablado de que el cliente solicita, nos ponemos de acuerdo, le contamos cómo va a ser el muestreo, que les voy a volver a repetir algo al respecto, y en algunos casos, o en todos los casos, trabajamos basados en productos que nos suministran externamente, sea que nos traigan equipos y materiales para calibración, o sea que tomemos muestras que son propiedad de nuestro cliente. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es el capítulo 6 va a consolidar todo aquello que es necesario para que el laboratorio opere en referencia a aquellos recursos que son suministrados externamente. ¿Por quién? Por nuestros clientes o hasta por nuestros proveedores. Entonces, vamos a trabajar, vamos a reconocer primero cómo es que se presentaba o cuál ha sido el cambio que ha ocurrido entre la ISO 17025 del 2005 y la del 2017. El cambio está basado en determinados requisitos, como el caso del 4.5 4.6, donde nos hablaba de que la compra y la subcontratación se compilan en un solo requisito. Es decir, pasa de ser dos requisitos a ser uno solo. Y en este caso lo que vemos, por ejemplo, es que el 4.64, por ejemplo, donde incluye la necesidad de tener un sistema para poder seleccionar, evaluar, reevaluar y monitorear a nuestros proveedores, también pasa a ser otro requisito. Igual, en el caso de asegurarse que los productos de suministro cumplan con los requisitos, se convierte en el 6.62 y aparecen nuevos requisitos como el 6.63, que incluye requisitos que se deben solicitar al proveedor, y el 6.61 A, B y C, que tenemos tres formas diferentes de productos y servicios. En otras palabras, nos habla que debemos asegurarnos de que los productos, los servicios que se suministran directamente al cliente van a poder apoyar la operación o son actividades propias del laboratorio. Entonces, en este caso, lo que hace es clasificar las tres vías por las cuales pueden ingresar productos externos a nuestro sistema. Y dentro de ellos, el laboratorio debe asegurar que todo aquello que proviene del exterior cumpla con los requisitos técnicos en tres escenarios específicos. Primero, si es que se suministran directamente al cliente. El segundo, si apoyan a la operación diaria del laboratorio. Y el tercero, si es que forman parte de las actividades propias del laboratorio, como la calibración externa de nuestros propios equipos. Entonces, en este caso, un ejemplo de apoyo de la operación son los servicios de limpieza, por ejemplo, en áreas controladas, en los laboratorios, el mantenimiento preventivo de los equipos analíticos. Entonces, a esto se refiere con estos cambios en los numerales del 4546 al 66 hasta el 661 ABC. Bien, y en este caso nos dice en la nota del 661, nos dice que prácticamente nosotros debemos asegurarnos de que los productos y servicios provienen, les había dicho, de tres vías por las cuales van a ingresar los productos, ¿no? Por actividades propias del laboratorio, considerando que el laboratorio pertenece, por ejemplo,
a una organización mayor donde hace producción y el laboratorio, dentro de muchas cosas, también hace servicios para la propia empresa y hacia el exterior. Por ejemplo, una empresa de lácteos que tiene su propio laboratorio acreditado y hace ensayos de laboratorio para los productos que envasa y para clientes de fuera. Segundo, que son suministrados directamente por el cliente. Por ejemplo, cuando llevamos una balanza analítica para que ésta sea calibrada con patrones de referencia. O por ejemplo, cuando llevamos una muestra de un producto que hemos trabajado para que éste pueda cumplir con los requisitos de un enriquecido lácteo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, queremos presentarnos a una licitación, por tanto, llevamos nuestro producto para sacar un informe de ensayo. O, en el último de los casos, que estos ensayos forman parte de las actividades propias del laboratorio de calibración propia. Por ejemplo, las verificaciones que hago al interno de mi laboratorio, o cuando reviso mis propios equipos, o cuando hago o realizo muestras para saber las condiciones ambientales o verificar si nuestras muestras patrón todavía están en las condiciones que requiero. Bien, entonces, en este caso, vamos a tener procedimientos y registros que van a ser propios de los proveedores. Vamos a observar, por ejemplo, un flujo de vida obligatorio en lo que se refiere a la evaluación, al control de proveedores externos. Y para esto vamos a recordar que el laboratorio debe contar con una serie de procedimientos o con un procedimiento documentado con registros y objetivos para cada una de las fases del proveedor, desde el momento que definimos nosotros cuáles son los requisitos técnicos que necesitamos hasta la evaluación inicial, la selección, el seguimiento, la reevaluación que nos permitan asegurar que cumplen con los requisitos, es decir, conocer su desempeño real y, pasado el tiempo, hacer una reevaluación del mismo si es que fuera necesario. En otras palabras, partimos por definir qué es lo que queremos como servicio. Luego revisamos que los proveedores que tenemos están cumpliendo con estos requisitos, aprobamos al proveedor y pasamos a una etapa de evaluación de proveedores, porque vamos a tener varios proveedores. En este caso, lo que hacemos es un registro maestro de proveedores autorizados, los seleccionamos. A estos proveedores seleccionados les vamos a hacer un seguimiento y cada cierto tiempo vamos a reevaluar si realmente están cumpliendo, estamos haciendo seguimiento de su desempeño real. En esta reevaluación vamos a asegurarnos que cumplen con los requisitos que habíamos definido al inicio y además, ante cualquier hallazgo, que no es precisamente una auditoría, pero es algo muy parecido, por ejemplo, en caso de no contar con los registros, en caso de no estar cumpliendo con los criterios técnicos que habíamos acordado, emprendemos cualquier acción, sea de solicitar una acción correctiva o sea de rescindir el contrato con ellos, ¿no? Luego, vamos a observar que vamos a comunicar a los proveedores externos el flujo de vida que es obligatorio, ya dijimos, vamos a comunicar a los proveedores, la producción de los servicios, el tipo de productos, bienes o servicios que vamos a ofrecer y cuál es la competencia y criterios de aceptación que requerimos para que ellos nos puedan brindar los servicios. ¿Cuál es la idea? Garantizar que el proveedor entiende exactamente qué especificaciones técnicas requerimos antes de realizar cualquier despacho, cualquier servicio para nosotros. Entonces, no va a bastar con la evaluación que hemos hecho previamente, internamente. En este numeral, la norma nos obliga a comunicarles a nuestros proveedores externos con toda claridad qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que esperamos en cuanto a las características de los productos y servicios que nos brindan,
cuáles van a ser nuestros criterios de aceptación, la competencia profesional. Recordemos que con competencia nos estamos refiriendo a la capacidad que va a tener el personal para brindarnos determinados servicios, y las actividades que pretendan llevar a cabo, si están estandarizadas o no están estandarizadas, si cumplen con nuestros criterios de aceptación, y esto nos va a obligar a reconocer si es que vamos a aceptar o vamos a rechazar su entrega. Entonces, esto se va a hacer normalmente a través de compras, de órdenes de compra, perdón, que van a ser detalladas, contratos de servicio, que van a incluir algunos anexos técnicos de la calidad. Entonces, hablamos de los requisitos del proceso. En este caso, la norma, en el requisito 7, en el numeral 7, nos habla de cuáles son los requisitos que debe cumplir un proceso de ensayos de laboratorio o de calibración. Es la transición al núcleo técnico operativo de la norma, desde la recepción de la muestra hasta el momento que emitimos el informe de laboratorio. Entonces, entramos ahora prácticamente al corazón técnico de la norma, lo que es el numeral 7, que son los requisitos del proceso, y aquí lo que vamos a hacer es evaluar cómo el laboratorio de ensayo o calibración gestiona de forma científica, de forma controlada, cada etapa, cada paso del flujo de trabajo del laboratorio, y lo cual nos permite blindar la validez de los resultados, ¿no? En esta sección, esta es quizás la sección más larga e inspeccionada minuciosamente por aquellos evaluadores técnicos cuando ocurre una auditoría de la calidad. Entonces, en esta parte vamos a observar que estamos hablando de una revisión. Nuestro proceso va a iniciar con el muestreo donde nosotros prácticamente va a iniciar con la solicitud del cliente. En esa revisión de la solicitud de ofertas y contratos, lo que vamos a hacer es verificar, seleccionar, validar que lo que estamos ofreciendo podemos brindarlo, que nuestros métodos están validados. Luego vamos a darnos cuenta de que vamos a asegurar la validez de los resultados a través de los ensayos, el control de datos, los registros técnicos, el manejo de recursos con los que trabajamos. Vamos a evaluar la incertidumbre de la medición, es decir, ese más menos que está en nuestra campana de Gauss. Y esto nos va a llevar a dar unos resultados, un informe de resultados que va a tener la validez del caso. Este informe de los resultados va a ser entregado a los clientes, quienes, si están satisfechos, podrían volver a tomar nuestros servicios. Pero si es que no están satisfechos, van a proceder a una queja, ¿no? Internamente, nosotros vamos a observar si durante nuestro proceso, desde la solicitud hasta el informe, ha habido alguna etapa donde ha ocurrido un trabajo no conforme. Es decir, pesamos menos o pesamos más del reactivo, hicimos un proceso de calibración, pero nos equivocamos al tomar el patrón de referencia. Eso lo vamos a considerar trabajo no conforme. Por tanto, ¿qué nos exige la norma? Nos dice, pues, lo que van a tener que hacer ustedes es preocuparse de prevenir, de tener un paso preventivo inicial para asegurar que el laboratorio realmente tiene la capacidad de cumplir con este proceso y realizar los solicitados sin tener errores internos, que esto nos va a generar reprocesos dentro de la organización, paradas de trabajo, nos va a generar un costo de no conformidad y por tanto no vamos a poder liberar el ítem de ensayo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de manipulación de los ítems de ensayo, partimos, ya ocurrió la solicitud, vamos a hacer un muestreo, se prepara el ítem de ensayo, dependiendo de lo que estemos trabajando, se realiza la calibración o ensayo de laboratorio y se libera el ítem, pero verificando que no haya
trabajos no conformes que nos van a llevar a reprocesos, a pérdidas económicas, a costes de no conformidades. Y vamos a pasar a la diapositiva donde nos habla precisamente de este primer paso, la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Y en esta parte nosotros vamos a hablar de que debe existir un procedimiento que asegure que los requisitos que solicita el cliente se definan, se documenten y se comprendan. Este es un paso preventivo, el primer paso preventivo inicial que vamos a dar para poder asegurar que los requisitos o más bien que el laboratorio de ensayo o calibración tiene la capacidad técnica de realizar lo que el cliente nos está solicitando. Entonces, en este proceso de revisión de ofertas y contratos, lo que nosotros esperaríamos es asegurar de alguna manera muy rigurosa que entendemos qué es lo que quiere el cliente y que contamos con la capacidad instalada de recursos para poder cumplir. Y además, que si intervienen terceros, en caso de que intervengan terceros, el cliente debe autorizar. Además, que si seleccionamos un método de ensayo o calibración, debe ser el adecuado, el idóneo para el servicio que estamos brindando, ¿no? Entonces, en esta revisión, el laboratorio se va a proteger al aceptar los trabajos para los cuales debe poseer equipos calibrados y debe poseer también la competencia técnica del personal que trabaja o que está activo dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, hablamos de los cambios que existen. Anteriormente, en la norma 17.025 del 2005, se trabajaba esto en el requisito 4.43. Actualmente, ya les he comentado que este requisito es el requisito número 7, por tanto, el numeral 7.1.1c dice que cuando las actividades de laboratorio van a ser realizadas por un proveedor externo, primero, el cliente debe decir, sí, acepto que mis productos sean evaluados por un proveedor externo que no son ustedes, ¿no? Y en el 7.13 nos dice que si el cliente requiere una declaración de conformidad, entonces se va a utilizar algo que nosotros conocemos como la regla de decisión. Y esta debe ser comunicada y acordada con el cliente. Entonces, trabajamos con esta regla de decisión que les voy a contar de qué se trata. En el requisito 7.11, la norma nos dice que requerimos un procedimiento que asegure que los requisitos se definan, se documenten y se comprendan. El concepto básico es, en este caso, que este es el requisito preventivo que va a asegurar que el laboratorio cuenta con la capacidad técnica para realizar lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces, en este caso, tenemos que recordar que los requisitos se deben definir, documentar y entender, estar de acuerdo. Para eso existe la comunicación entre el cliente y el laboratorio. Luego, internamente, nosotros debemos revisar nuestra capacidad. ¿Podemos hacer este método de ensayo? ¿Contamos con los recursos necesarios para poder trabajar? ¿O vamos a necesitar de algún proveedor externo? Y para esto vamos a tener que hablar con nuestro cliente y decirle, mire, hasta aquí podemos hacer nosotros, pero esta parte normalmente no la realizamos, por tanto, trabajamos con un proveedor externo. ¿Está usted de acuerdo con que mandemos su muestra al proveedor externo? Y el cliente debe firmar la aceptación. Además, si nosotros tenemos una muestra, cualquiera que fuese, un equipo, un material, debemos seleccionar los métodos adecuados para poder aplicar este procedimiento que asegure la calidad de nuestros resultados. Entonces, en el ítem 712, recordemos que lo que la norma nos pide es informar cuando el método se considere inapropiado,
nosotros lo que vamos a hacer es conservar los registros. Si estuviera desactualizado, verificar que vamos a aplicar un método actualizado y un método idóneo de acuerdo a la muestra que vamos a realizar. Y en caso de que no tengamos ese método y consideremos que vamos a trabajar, pues tendríamos que trabajar la validación del método, que es un proceso mucho más largo. Ahora, en el requisito 713 nos dice que cuando el cliente solicite una declaración de conformidad, debemos definir y acordar la regla de decisión. Entonces, y de alguna manera la norma nos indica también que nosotros vamos a ser los asesores del cliente, porque debemos alertarles si el método que nos está pidiendo es desactualizado o es inapropiado, y si hay alguna desviación antes de iniciar, hay que hacer las modificaciones del caso antes de que inicie el proceso y no a medio proceso. Además, debemos explicar también cuál es el alcance del laboratorio. Nosotros como laboratorio no podemos decir si está conforme o no conforme. Cuando era la guía 25 y la primera norma 1725, todavía se nos permitía hacer un informe profesional en el que solicitábamos la declaración del encargado que decía cumple con los requisitos. Pero este dato, esta declaración de conformidad, básicamente es responsabilidad del organismo de evaluación de la conformidad o de certificación del producto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando nuestro proceso eh, de contratos, lo primero que tenemos que hacer es aclarar cualquier diferencia con nuestros clientes y esto lo vamos a hacer, resolver antes de iniciar el trabajo. ¿Bien? Entonces, hablamos también de que un contrato puede ser modificado y debemos repetir todo el proceso de revisión de comunicación con el personal. Es decir, si el cliente nos indica que ya no quiere trabajar con un determinado método, nosotros debemos llamar al personal, explicar al personal de que vamos a reiniciar el trabajo y si el cliente solicita verbalmente, por ejemplo, cambiar un ensayo, el laboratorio lo trabaja sin registrar la revisión de este cambio, estamos incurriendo en una no conformidad grave. Por tanto, es importante retroceder y hacer todo el proceso. Y esto nos lleva a considerar que siempre debemos cooperar con nuestros clientes, pero tener las reglas claras que nos permitan hacer una trazabilidad adecuada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejando rastros del trabajo que estamos realizando, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar es conservar registros de las diferentes revisiones para poder hacer trazabilidad de manera oportuna. ¿Bien? El requisito 7.2 nos dice, hablemos de la selección, verificación y validación de métodos. Existe una tabla de cambios también. En este caso, hablamos de que todo el requisito 5.4, 5.4.2, 3 hasta el 5.4.5 ha pasado a ser parte del numeral 7.2, en el que se incluye el concepto de verificación del método, se incluye los requisitos específicos si es que vamos a desarrollar un método, que el cliente debe aceptar o tiene que aceptar la desviación de los métodos, los requisitos y métodos desarrollados por el laboratorio y métodos no normalizados ya no son aceptados, han sido eliminados. Y además vamos a ir ampliando los requisitos para la validación de métodos. Entonces, en esta parte de aquí, estamos hablando de una diferenciación explícita entre lo que es verificar, es demostrar que puedo aplicar un método normalizado ya validado por una entidad oficial, y validar, que básicamente es probar que un método propio, un método nuestro modificado, va a funcionar para un determinado propósito. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es observar que el numeral 7.2
nos aclara, nos amplía la diferencia entre lo que es verificar y validar. Y se establece claramente el concepto de verificación del método, es decir, antes de introducirlo al uso diario, vamos a probar si este funciona, vamos a verificar si los equipos, los reactivos, los materiales, el personal tiene la capacidad de poder realizar este método, y también simplifica la estructura que va a eliminar la distinción rígida de requisitos específicos para métodos desarrollados por el laboratorio y los va a ir integrando de una manera más fluida a lo que va a ser para nosotros las validaciones. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la selección y verificación de métodos. Entonces, ¿qué nos dice en otras palabras la norma? El laboratorio puede usar métodos y procedimientos apropiados, donde hemos verificado, hemos demostrado que podemos utilizar el método normalizado ya validado por alguna entidad oficial. Nos dice también que los métodos y procedimientos y documentación de soporte deben mantenerse actualizados y fácilmente disponibles. Entonces, nos habla que nosotros debemos ir revisando periódicamente de que los métodos que estamos utilizando, los procedimientos, son actualizados, realmente están dentro de lo que, del tiempo de actualización o de vigencia que está presentado, ¿no? Y que utilizamos, como les digo, la última versión vigente. Además, el laboratorio debe seleccionar un método apropiado para realizar el ensayo, y este método tiene que ser comunicado al cliente. En otras palabras, a veces muchos laboratorios confunden lo que es verificar con validar. Entonces, un método normalizado, por ejemplo, un método ASTM o un método ISO, se verifica. Pero si yo le hago alguna alteración a ese método, ASTM, ISO, NTP, entonces es un método interno, y este método interno va a requerir un proceso de validación. Bien, entonces vamos a continuar con recordar que cuando nosotros verificamos algún método, lo que estamos haciendo es revisar si es que se puede llevar a cabo antes de utilizarlo. ¿Qué quiero decir? Si tenemos el personal capacitado, el personal con la competencia para llevar a cabo ese resultado, los equipos calibrados para ese tipo de ensayo, si tengo los reactivos validados para ese tipo de ensayo, si tengo el método, el procedimiento y los controles ambientales para ese tipo de ensayo. Entonces, de ser así, puedo llevar a cabo el método de ensayo antes de utilizarlo. También, si es que a ese procedimiento, a ese método, por ejemplo, le he cambiado el control de temperatura o le he cambiado algún reactivo y le he aumentado o disminuido, esto significa que estoy desarrollando un método propio y por tanto se debe trabajar una actividad planificada, asignar a un personal para poder desarrollar este método y validarlo. Validarlo, es decir, reproducir este método en diferentes resultados o en una misma muestra y diferentes analistas, o en diferentes condiciones ambientales o en diferentes laboratorios con el propósito de validar el método de ensayo. Entonces, si hubiera desviaciones a los métodos, también se debe documentar, se debe justificar, y esta justificación debe ser autorizada y aceptada por el cliente. Entonces, hablamos de que existen métodos no normalizados, y dentro de esos métodos que no están normalizados, estamos hablando de esos métodos que han sido desarrollados por la empresa o no han sido validados por una entidad como ISO, como Indecopi, que han hecho una validación previa.
Si es que hacemos cambios a un método validado, esto va a determinar cuál es la influencia que tiene esos cambios en el método y cómo van a cambiar los resultados. Ahora, si las características de desempeño de los métodos validados deberíamos o esperaríamos que sean pertinentes y coherentes para poder considerarla dentro de lo que es la validación de métodos. Y es importante recordar que el laboratorio debe conservar algunos registros de validación, como es el caso de el procedimiento. El procedimiento, ¿por qué? Porque con el procedimiento nosotros vamos a verificar cuál es el paso a paso y dónde ha habido el cambio para poder validar el método o cómo es que lo hemos trabajado. Por otro lado, las especificaciones del requisito que estamos evaluando, las características del desempeño, y cuando digo características del desempeño es como cuando evaluamos un proveedor, ¿no? En todas las condiciones trabaja de la misma manera, en nuestro caso, nuestro método, si le cambiamos algunas condiciones ambientales, el analista, el lugar o el laboratorio donde se realice el análisis, probamos con otros laboratorios que quieran probar nuestro método. Si le cambiamos algunos controles, realmente nos va a dar los mismos resultados. Entonces es donde hablamos de declarar la validez. Entonces, recordemos, cuando un laboratorio diseña su propio método o utiliza un método oficial modificado, tiene que pasar por la validación de métodos. Esta es una validación rigurosa que nos va a permitir demostrar ante los auditores. Por lo tanto, tenemos que tener algunos registros específicos, como es qué procedimiento hemos utilizado, cuáles son las especificaciones de requisitos del cliente, cuál ha sido la determinación de características de desempeño que hemos evaluado, cuáles han sido los resultados brutos obtenidos y una declaración final clara y firmada sobre la validez de este método. Bien, entonces, recordemos las características de desempeño van a incluir la palabra linealidad, que debe ser igual, selectividad, robustez, que a pesar de que los cambiemos de condiciones, van a seguir dando los mismos resultados, sesgo, la precisión y sobre todo los límites de validez o los límites de cuantificación del método, ¿no? Y luego pasamos al numeral 7.3. En el numeral 7.3 nos habla de muestreo. Y en este caso, la tabla nos dice que lo que antes era 5.7 muestreo, actualmente es el numeral 7.3, donde actualmente el muestreo se destaca como una actividad de laboratorio. Por lo tanto, la norma en su totalidad es aplicable. Entonces, el muestreo adquiere un nuevo rango. Adquiere el rango de la actividad de laboratorio, es una actividad independiente, pero de mucha relevancia dentro del alcance normativo. El muestreo ya no es visto como un paso previo e informal, sino más bien destaca como parte de la actividad técnica del laboratorio. Esto significa que el laboratorio es el que realiza el muestreo y esto incluye a las actividades de calibración de equipos de muestreo y la competencia de sus muestreadores. Entonces, actualmente, cuando viene una auditoría de acreditación, van a evaluar la capacidad, la competencia de nuestro equipo muestreador hasta la capacidad y competencia de nuestro equipo de analistas de ensayos de laboratorio. Entonces, un laboratorio puede acreditarse únicamente para realizar muestreos sin que tengamos que hacer ensayos de laboratorio, químicos, físicos, microbiológicos, sensoriales, etcétera, posteriormente. Entonces, esta es una oportunidad de negocio importante y esto tómenlo en cuenta. Actualmente podríamos convertirnos en un organismo de evaluación de la conformidad encargado exclusivamente de hacer los muestreos de laboratorio. ¿Bien? Pero para que esto ocurra, recordemos que van a haber algunos requisitos para el muestreo. Por ejemplo, vamos a trabajar el plan y método de muestreo,
que nos habla en el requisito 7.31 hasta el requisito 7.33. Y nos dice que desde el plan hasta la conservación de registros de muestreo que sean trazables y que reconozcamos las variables de campo. Entonces, para nosotros poder realizar un muestreo confiable, el laboratorio debe contar con un plan. Este plan va a ser basado en métodos estadísticos que ya están probados. Además, se va a registrar datos de muestreo que son obligatorios. Vamos a conservar, por ejemplo, la fecha y hora de muestreo. Vamos a conservar la identificación y la descripción de la muestra, del personal que ha hecho el muestreo, dónde se ha hecho el punto de muestreo y documentar cualquier desviación que pudiera ocurrir. Entonces, este procedimiento de muestreos en auditorías siempre es el eslabón más débil, eh, sobre todo por estos registros de campo. Porque si no se registra la temperatura oportunamente o la humedad en el sitio de toma de muestras, esto va a ser crítico porque va a invalidar técnicamente todo el proceso de ensayos posteriores. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de algunos ejemplos, vamos a hablar algunos ejemplos de métodos de muestreo, pero para esto vamos a hablar de que existen normas. En la anterior clase creo que me preguntaron cuáles son los estándares o cómo se trabaja. Entonces, los métodos de muestreo son la serie de las normas ISO 28599 y que ha cambiado a la 2850, o son una serie desde la 28590 hasta la 28598, es decir, son ocho normas diferentes que están redactadas para diferentes tipos de muestreo. Estas vienen como resultado de la 1000 STD 105E, de la Military Standard. Entonces, todavía hay quienes utilizan esta norma, pero en realidad deberíamos utilizar cualquiera de estas normas de la serie 2859, que puede ser desde la 0 hasta la 1. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mostrar, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la aplicación de tablas, vamos a utilizar en este caso la norma 1000 estándar 105E. Y en este caso estamos hablando de la norma Military Standard, ¿verdad? Otra de las normas de muestreo que es muy parecida es la 2859, pero nos permite aplicar tablas de muestreo que ya están normalizadas para la aceptación de productos. Entonces, para cumplir con los requerimientos de planes de muestreo basados en estadística, vamos a hablar de estándares globales, como es el caso que utiliza la 2859 o la norma militar, ¿no? Y nos van a proporcionar estas tablas probabilísticas precisas que según el tamaño del lote y el nivel de inspección acordado, nos van a dar cuánto de muestra se debe sacar. Entonces, para una inspección general vamos a tener 3 niveles, el nivel 1, 2, 3. Y para un nivel de inspección más acucioso vamos a tener el S1, S2, S3 y S4. Vamos a imaginar que nos dicen, vamos a tomar una muestra de un lote y vamos a trabajar una inspección general. El lote está en 5.500 unidades. Entonces nosotros buscamos el tamaño del lote. Nos dice que entre 1.201 a 10.000 unidades vamos a utilizar una tabla específica. En este caso nos dice para una inspección normal o una inspección de nivel general 2, vamos a utilizar lo que nos indique la letra L. Entonces voy a pasar por un momento y la letra L nos dice la toma de muestra va a ser de 200 unidades. Pero vamos a trabajar
el nivel de calidad, el AQL, el nivel aceptable de calidad o límite aceptable de calidad, que nos va a indicar, para estas 200 muestras no van a tomar 200 unidades. Lo que ustedes van a hacer es, nos dicen, un AQL de 2.5. Entonces, 2.5. Podemos tomar entre 10 y 11 muestras. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar 2.5 en el mejor de los casos de que ya conocemos al cliente y sabemos que sus estándares son buenos, o cuando tenemos alguna observación, aumentamos la muestra. ¿Sí? No sé si está entendible. Vamos a repetir esto y lo vamos a trabajar. Si tuviéramos 200 muestras, vamos a trabajar en un nivel de inspección S2. Entonces buscamos cuál está más cercana a 200 muestras, buscamos entre 151 y 280, buscamos un nivel S2 que es C, pasamos a la siguiente tabla probabilística y vamos a encontrar el número C, que nos pide una muestra de 5. Pero en este caso nuestro AQL va a ser 1. En 1, si se dan cuenta, C no tiene ninguna muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos. Bajamos y podemos tomar entre 0 a 1 muestra, ¿no? Entonces, este es cuando hacemos un plan normal de inspección de una única muestra, ¿ok? Bien, una vez que nosotros sabemos que hemos muestreado adecuadamente, explicamos las normas, hemos visto en la norma qué es el AQL, el límite de calidad aceptable, hemos determinado estadísticamente cuántas muestras aleatorias se debe analizar para aceptar o rechazar un lote entero con un nivel de riesgo que va a ser bajo para el consumidor, pasamos a recordar y reconocer cómo se manipulan los ítems de muestreo. Entonces, el requisito 7.4 nos va a hablar de la manipulación de los ítems de muestreo o calibración, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente la obligación es tener que reportar descargos de responsabilidad, es decir, los disclaimers, en los informes si el cliente nos fuerza, por ejemplo, a ensayar una muestra que pudiera presentar algún tipo de desviaciones. Recordemos siempre los cambios. Antes el numeral era 7.83, actualmente también se considera dentro del requisito 7, pero sí como 7.43, donde nos dice que si el cliente indica o requiere o exige que el elemento sea ensayado, calibrado, reconociendo algún tipo de desviación, nosotros lo que tenemos que hacer es incluir un descargo de responsabilidad en el informe. Y para eso, lo que vamos a hacer es el laboratorio se va a encargar de reportar. Entonces va a contar con un procedimiento que nos va a hablar, por ejemplo, de mantener intacta la cadena de custodia, de que nuestras muestras van a tener la integridad respectiva, al igual que los ítems de calibración, y por tanto, para poder asegurar que la muestra que analizamos es idéntica a la que se tomó en el laboratorio, debe controlar todo el ciclo de vida del ítem de ensayo mediante un procedimiento que nos indique cuál es la forma de transporte, qué condiciones, temperatura, cómo se echa una cadena de frío, por ejemplo, cómo se recibe en el laboratorio, cuál es el procedimiento, el instructivo para la recepción de muestras, cómo se manipulan dentro del laboratorio, cómo se protegen y almacenan dentro del laboratorio, cómo se conservan, en qué condiciones ambientales, condiciones de higiene y cuál es la disposición final o de pronto la devolución. Entonces, debemos tener también un sistema para poder identificar estos ítems de ensayo y en esta identificación debe contar con un código inequívoco, es decir, una identificación propia que nos permita
reconocer el informe de ensayo, porque es de aquí, de donde va a partir, vamos a imaginar que es la partida de nacimiento de nuestro ensayo de laboratorio, y que con este número va a viajar para cada una de las etapas del flujo de proceso hasta el momento que le damos su certificado de profesional, que va a ser su certificado, su informe de ensayo de laboratorio, ¿no? El informe final. Entonces, para este caso, hay que registrar códigos de barras, códigos de sistemas internacionales, etiquetas de identificación, para evitar que haya un cruce de muestras que podría ser un error humano común, pero que no deberíamos permitirlo, que debemos trazar, hacer seguimiento en nuestro laboratorio. En caso de que, por ejemplo, la muestra llega a una temperatura no adecuada, es importante registrar cada una de las desviaciones. No vino con la temperatura adecuada en la cadena de frío, ocurrió un accidente, trajeron más o menos muestra de la esperada, y se hace un seguimiento para registrar todas las condiciones en las que ingresa esta muestra a nuestro laboratorio. Bien, entonces, dentro del laboratorio, esta es la parte que inicia prácticamente el proceso de ensayos de laboratorio, ¿no? Empezamos por el contrato, la solicitud del cliente, el contrato. Luego del contrato quedamos de hacer un muestreo, el muestreo que va a cumplir con determinadas normas técnicas, puede ser la Militar Standard o puede ser una norma ISO 28599 en sus 9 versiones o 9 capítulos, vamos a decir. Luego ingresa al laboratorio, y en el laboratorio nosotros tenemos que verificar en qué condiciones ingresa la muestra, si es que ha habido desviaciones, para luego pasar a los ensayos de laboratorio, que es un proceso interno que va a ocurrir dentro de cada uno de los laboratorios, porque las muestras, por ejemplo, si fueran alimentos, no nos van a venir solamente para laboratorios de ensayos sensoriales, van a pedir probablemente sensorial, físico, químico, también nos van a pedir microbiológico, biológico, de repente es variable. Y cuando hablamos de calibración, nos van a pedir las calibraciones específicas con diferentes niveles de temperatura, de humedad, dependiendo del equipo, con revoluciones por minuto del equipo que estemos manejando. Entonces, no vamos a tocar en ese momento esa parte, pero sí vamos a pasar, por ejemplo, a que en todo este proceso, incluido el laboratorio, vamos a tener los registros técnicos. Estos registros técnicos son los registros o la actualización de errores, de correcciones, en otras palabras, nos habla de cómo es que nosotros vamos a cambiar de tachar con una sola línea, que era la eliminación del requerimiento, y vamos a trabajar de una manera diferente. Entonces, hablamos que hay cambios en el numeral 7.5, antes el 4.13, actualmente el numeral 7.52, donde el manejo de registro de errores se ha actualizado, se elimina el rechazado. Entonces, en este caso vemos que hay una modernización. Se elimina el texto rígido de la versión anterior, donde nos obligaban prácticamente a tachar con una línea y al costado colocar el nombre y la firma de la persona. Y lo que se hace actualmente es usar el uso de sistemas informáticos, donde se exige que cualquier modificación, sea complementaria, sea errores de cualquiera que fuese, debe ser completamente rastreable, y debemos sí reconocer quién hizo el cambio, cuándo hizo el cambio y cómo era el dato original y cómo ha cambiado. Entonces, esto nos permite validar los sistemas de firmas electrónicas, por ejemplo, las pistas de auditoría de software, los audit trail, y que van a registrar automáticamente quién hizo los cambios, qué dato iba primero y qué dato va actualmente. ¿Okay?
Bien, y para que esto ocurra, hablamos de dos requisitos, el 7.51 y el 7.52. El requisito 7.51 nos permite asegurar que los registros técnicos para cada etapa de las actividades de laboratorio tienen la información suficiente. Es decir, el principio es, todavía no el principio, vamos a hablar de que el requisito 7.52 va a asegurar que las modificaciones puedan ser trazables, o sea que nosotros revisando podamos saber quién ha hecho esas modificaciones, por qué ha hecho esas modificaciones y qué cambios ha realizado. En otras palabras, nos permite hablar de la reconstructibilidad del ensayo. Cualquier ensayo debería poderse reconstruir bajo las mismas condiciones a partir de sus registros. Entonces, el principio básico de un registro técnico es que contenga toda la información o la información suficiente para poder permitir la reconstrucción exacta de la actividad bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. Y si realizamos modificaciones a los datos originales, se debería registrar o se debe registrar guardando siempre cuál fue el dato original, a qué hora y con la firma técnica de quién fue responsable del cambio. Entonces, en un registro técnico completo vamos a considerar, por ejemplo, temperaturas ambientales del ensayo, por ejemplo, el uso de un lote de reactivos que se ha utilizado, identificar cuál es el equipo exacto que hemos utilizado, qué cálculos matemáticos intermedios se ha hecho, qué tipo de calibraciones, cálculos intermedios para calibraciones se han realizado, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir prácticamente reconstruir la actividad bajo todas las condiciones que hemos ido considerando. Entonces, en esta parte aparece el ítem 7.6, donde hablamos de evaluación de la incertidumbre de la medición. En la tabla de cambios vamos a observar que anteriormente no existía nada con en lo que se refiere a la incertidumbre de la medición. Entonces, actualmente se documenta y aparece el numeral 7.6, donde nos dice que cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se debe tener en cuenta las contribuciones del muestreo. En otras palabras, vamos a introducir a un cambio fundamental, a evaluar lo que genera incertidumbre o lo que podría generar un cambio. El laboratorio debe considerar si es que nosotros no hemos hecho un buen muestreo, este muestreo con sus desviaciones a, va a generar o va a ser parte de la incertidumbre de la evaluación o de la medición de nuestros ensayos, ¿no? O nuestras calibraciones. Y también flexibiliza, si ustedes observan la nota 2, flexibiliza los cálculos recurrentes mediante esta nota, porque dice que si el laboratorio ya tiene un método validado, verificado, una incertidumbre establecida, no necesita calcularla cada vez que ingresa una muestra, sino demostrar que los factores de influencia críticos siguen un estricto control y por tanto esto nos va a ahorrar mucho tiempo en laboratorios de rutina y nos va a evitar el que cada vez que ingrese una muestra tengamos que calcular la incertidumbre de la medición y debemos demostrar que nuestro sistema analítico se va a mantener de manera estable. ¿Ok? Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? El requisito 7.61 nos indica que es importante, en primer lugar, identificar cuáles son las contribuciones de la incertidumbre. Medio ambiente, muestreo, la variabilidad que existe en nuestros equipos calibrados, la variabilidad en el manejo que tienen nuestros analistas, es decir, todo aquello que va a contribuir
a que haya algún tipo de variabilidad. Es la diferencia de rigor metodológico que va a ser estimado en la incertidumbre entre laboratorios de ensayo o calibración. Entonces, sobre todo en los laboratorios de calibración, este es un cálculo obligado. Y en laboratorios de ensayo se va a trabajar una estimación según la naturaleza del método. Entonces, ¿qué nos está exigiendo la norma? En todo laboratorio debemos evaluar, identificar de manera activa todas aquellas fuentes de incertidumbre, utilizando los métodos estadísticos apropiados. Y en especial para los laboratorios de calibración es importante evaluar la incertidumbre de cada medición. Esto es obligatorio y riguroso. Mientras que para los laboratorios de ensayo, que aplica el ítem 7.63, se debe realizar un esfuerzo riguroso, sí, de la evaluación estadística, a menos que exista una propia naturaleza del método de ensayo que imposibilite un cálculo metrológico estricto. Entonces, en los ensayos biológicos o microbiológicos, donde hay una variabilidad biológica enorme, es importante evaluar o estimar estas desviaciones globales en lugar de hacer un cálculo clásico de incertidumbre, ¿no? Entonces, vamos a hablar de identificar las contribuciones, identificar las calibraciones, identificar los aspectos de ensayo que podrían afectar. ¿Bien? Entonces, pasamos al capítulo 7.7, donde hablamos sobre el aseguramiento de la validez de resultados. Y en este caso, vamos a hablar de un cambio de terminología. Antes hablábamos de aseguramiento de la calidad. Actualmente hablamos del aseguramiento de la validez de resultados. Y se hace una mayor definición de actividades permitidas. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, los cambios, actualmente se trabaja el 7.7, antes este se consideraba el 5.9, el requisito 5.9, donde se cambia aseguramiento de la calidad por aseguramiento de la validez de resultados. Y aparece el ítem 7.71, donde especifica cuáles son las actividades de seguimiento literales A hasta la letra K. Entonces, el numeral 7.7 cambia este nombre tradicional de aseguramiento por aseguramiento de la validez de los resultados. Entonces, la norma nos pide que de forma muy detallada hagamos una lista de actividades internas y externas de seguimiento. Esto nos lo indica en los numerales A hasta la letra K, y el laboratorio indica debe programar para garantizar sus métodos analíticos y que sigan entregando datos técnicamente correctos a lo largo del tiempo. Entonces, el cambio conceptual básicamente es aseguramiento de la calidad por aseguramiento de la validez técnica del dato. En otras palabras, buscamos centrarnos en la validez técnica del dato final, el que va a recibir el cliente, en lugar de hacer un enfoque que va a ser muy de control administrativo del sistema de gestión. Bien, entonces, en esta parte lo que vamos a ver es que existen algunas herramientas de aseguramiento y de validez en el 7.71. Y aquí vamos a ver de manera visual que lo que nos pide es que tengamos un procedimiento, gráficos de control, un CRM, muestras ciegas que nos permitan asegurar la validez de nuestros resultados. Entonces, va a haber una especie de menú, vamos a decir, de controles de calidad internos que nos va a permitir ejecutar algunas actividades rutinarias para detectar cuáles son las desviaciones o las derivaciones analíticas. Entonces, para poder repetir la validez interna, el laboratorio puede utilizar, por ejemplo, repeticiones de ensayo,
reensayos de ítems que ya los hemos analizado previamente y los tenemos conservados, la correlación de resultados, estadísticamente hablando, la revisión de resultados que hemos informado previamente y las comparaciones entre laboratorios, ¿no? Hablamos de muestras ciegas también, o podemos hablar de materiales de referencia de control de calidad, algunos instrumentos alternativos, algunas comprobaciones funcionales del equipo, patrones gráficos de control, comprobaciones intermedias. En otras palabras, todos los gráficos de control permiten ver cuáles son las tendencias estadísticas. Por ejemplo, si los resultados tienen una desviación hacia arriba de manera paulatina, o antes de que el método falle por completo, esto nos va a permitir tomar acciones correctivas de manera proactiva. ¿Bien? Si hay dudas, por favor, interrúmpanme. Ahora, hablamos del seguimiento externo y la validez según los requisitos 7.72 y 7.73. En este caso, vamos a hablar de los ensayos, en el 7.72, de los ensayos de aptitud. Estos ensayos de aptitud van a permitir hacer un seguimiento del desempeño de manera planificada, de manera revisada, donde nosotros vamos a participar en ensayos de aptitud y comparaciones interlaboratorios. A nivel internacional, existen empresas que preparan muestras ciegas para que puedan ingresar al laboratorio y estas muestras hacemos un ensayo general y luego salen los resultados de todos. Entonces, esperaría que los resultados tengan una respuesta oscilatoria de más o menos 0.1, 0.5, tal vez hasta 1, dependiendo de la variabilidad que nos indique el laboratorio que organiza esta participación de ensayos de aptitud. Entonces, la obligatoriedad en este caso del aseguramiento de la calidad externo a través de ensayos de aptitud, rondas de intercomparación, es importante, es decir, estamos obligados. No basta con que nos controlemos de manera interna, sino la norma nos exige que nuestra evaluación de competencia técnica la vamos a lograr básicamente a través de un monitoreo planificado cuando nosotros participamos en ensayos de aptitud o como los conocemos por su nombre en inglés, el Proficient Testing o rondas de comparación interlaboratorio. Ahora, estos resultados tienen que ser analizados formalmente para poder identificar cuál es la tendencia, cuáles son las medidas que existen, si es que existen desvíos o si hay incremento de desvíos. Entonces, un resultado que es desfavorable en un ensayo de aptitud, por ejemplo, un Z-score que es mayor a 2, vamos a decir, va a obligar al laboratorio, de manera legal, a abrir una acción correctiva para investigar cuál es la razón por qué ha salido con este Z-score mayor a 2, cuál es la causa raíz del desvío y antes de continuar emitiendo resultados, tenemos que verificar cuáles son las acciones correctivas que se han considerado para esta no conformidad que hemos encontrado, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos pasado por todos estos procesos, vamos a pasar al informe de resultados. El informe de resultados actualmente es el ítem 7.8. De acuerdo a los cambios que se han realizado, vamos a poder observar que todo lo que antes era 5.10, 10.1, 10.9, etcétera, se ha convertido en el 7.8 desde el 1 hasta las letras O, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el cambio? Porque ese es un cambio de forma, el que les estoy comentando de los cambios de numerales, pero un cambio de fondo ha flexibilizado los reportes de cualquier cliente y ha eliminado la obligación de que aparezca una firma manuscrita. ¿Qué significa esto? Vamos a tener una identificación autorizada. Puede ser un sello,
puede ser una firma, eh, eh, una firma de computadora, es decir, algo que identifique que este documento ha sido visado, vamos a decir, pero no necesariamente una firma manuscrita. Entonces, en el numeral 7.8 rige la emisión de nuestros informes finales y hay cambios que son sumamente prácticos. Por ejemplo, la posibilidad de emitir informes simplificados que se abre para todo tipo de cliente bajo acuerdos previos y no solo para clientes internos. En segundo lugar, se incluye de forma obligatoria la fecha de emisión del informe. Tercero, vamos a acordar, en vista que estamos en una era digital, que se elimina el concepto de firma manuscrita y se requiere únicamente una forma de identificar de forma clara a la persona que autoriza el informe técnico, ¿no? Entonces, continuamos y esta vez lo que vamos a observar es que estos cambios han facilitado la automatización del envío de informes directamente a través de sistemas digitales o de repente hasta por códigos QR, ¿no? Y finalmente, en el 7.8 vamos a hablar en el 7.8.1 de las generalidades, que son los resultados que se deben revisar y autorizar y se van a suministrar de manera clara, inequívoca y objetiva. Entonces, estos resultados o el informe, que básicamente es nuestro producto terminado de laboratorios, tiene que cumplir algunos requisitos, como es el rigor, la legibilidad, la veracidad científica y que no exista posibilidad de dobles interpretaciones. Bien. En las generalidades que nos habla el numeral 7.8 se establece que todo tipo de resultado emitido debe ser siempre revisado por personal competente, con personal que tenga la autoridad y responsabilidad de revisar estos informes y además con la presentación de los informes, que debe ser una copia exacta de lo que nos han emitido, clara, inequívoca y sobre todo sumamente objetiva. También tenemos que considerar que cada informe físico digital emitido debemos archivarlo de manera segura y conservarlo como un registro técnico que podría o que va a ser, no podría, que va a ser auditable. Es decir, en una auditoría de acreditación o en una auditoría interna, lo que vamos a hacer es tomar el informe de laboratorio y con ese informe de laboratorio vamos a hacer la trazabilidad de todo nuestro proceso. Entonces, hablamos que la exactitud y claridad va a significar que el informe no debería inducir a ningún tipo de error a los clientes y debería ser claro en qué es lo que se ha analizado, qué normas se han utilizado para poder hacer este análisis y cuáles fueron los límites reales de detección y aplicación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos requisitos, vamos a recordar que hay algunos requisitos comunes para los informes de ensayo y dentro de ellos está cuál es el listado de elementos técnicos obligatorios que debería tener el informe. Primero, un título, la estructura metódica, ¿no? Entonces vamos a ponerle informe de ensayos de laboratorio o informe de calibración o informe de calibración, ¿no? Entonces, va a tener un nombre y dirección de laboratorio, identificarnos como laboratorio, en qué lugar se han realizado las actividades, una identificación única y clara de identificación final, es decir, un código final que va a ser trazable a todos los documentos previos antes del informe de laboratorio.
la información del cliente partiendo por su nombre, el método que hemos utilizado, él o los métodos que hemos utilizado, y una descripción e identificación de la condición en la que hemos recibido el ítem de ensayo. En otras palabras, desde el título descriptivo, la identificación del laboratorio, la identificación del cliente, el método técnico, que es la información del método utilizado, el muestreo también, vamos a incluirlo, la fecha de recepción, los resultados numéricos que se van a ir expresando con unidades de medida, 100 unidades formadoras de colonia, etcétera, ¿no? O 100 partes por millón, o 1000 partes por millón, o dependiendo del método de ensayo, hasta identificar claramente quién es la persona que autoriza la emisión del reporte final. Entonces, si hubiera un error en el formato, que es muy común, vamos a ir evaluando. Sí, para el día de mañana creo que nos vuelve a tocar, ¿verdad? Mañana primero, sí, el 1 y 2 de julio todavía tenemos. El 1 de julio voy a procurar enviarles algún formato de informe de ensayo, ¿sí? Entonces, si es que ocurre que hay un error en el formato, es común esto, uh, este va a ser evaluado en auditorías, recordemos. Entonces, cada una de las páginas debe tener un pie de página. Por ejemplo, no olvidemos página 1 de 10, 1 o X de Y, ¿no? Lo cual nos va a abrir la posibilidad, por ejemplo, de que el documento no pueda ser alterado y no puedan tampoco retirarse hojas que no les conviene mostrar a los clientes. ¿Okay? Bien, entonces, les comentaba la fecha de recepción, fecha de muestreo, ejecución del ensayo, la referencia del plan de muestreo, etcétera, ¿no? Y recordemos que el laboratorio debe ser responsable de toda la información que ha sido suministrada en el informe de ensayo. Entonces, va a ser responsable de los descargos de responsabilidad por datos proporcionados por el cliente. En otras palabras, la definición del alcance de responsabilidad legal del laboratorio frente a datos que no han sido tomadas de primera mano por su personal. ¿Qué se espera? Un aspecto legal fundamental en esta versión 2017 es que el laboratorio es el único responsable de toda la información que va a contener su informe, excepto cuando los datos son proporcionados directamente por el cliente, ¿no? Si el cliente ha dado un dato y nosotros lo copiamos como es, pues nos exime de este aspecto legal fundamental. En estos casos, la norma exige, por ejemplo, que debemos colocar un ítem en la parte baja indicando que estamos descargando la responsabilidad explícita del reporte y advirtiendo que los datos suministrados por el cliente podrían afectar la validez de los resultados. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es cuando el cliente toma la muestra y la entrega al laboratorio. Perdón, un segundito, por favor. Bien, entonces, en este caso, la norma nos exige que, por ejemplo, les decía, un ejemplo clásico es cuando el cliente ha tomado la muestra por sí mismo y lo que hace es entregar al laboratorio ya las muestras. En este caso, nosotros no nos podemos hacer responsables del muestreo. Y recordemos que en este caso, en la norma 17.025, el muestreo es parte del proceso, ¿verdad? Y por tanto, debemos indicar claramente que los resultados solo se van a aplicar a la muestra tal como la hemos recibido en laboratorio, en las instalaciones de recepción, con las desviaciones respectivas, en las condiciones que hemos recibido. Lo mismo nos pasa con un equipo de calibración. Bien, entonces, además de esto, vamos a observar
que hay requisitos específicos para los informes de ensayo. En este caso, lo que vamos a ver que cuando es obligatorio, por ejemplo, incluir la incertidumbre de la medición, lo que nosotros hacemos es una declaración una declaración de la medición y de el ensayo comercial, ¿no? Que pudiéramos haber realizado. Entonces, en nuestro informe nosotros debemos, en primer lugar, colocar cuáles son las condiciones específicas que hemos tenido de ensayo. Por ejemplo, en qué condiciones encontramos el ambiente de ensayo. Por ejemplo, si hubo controles de temperatura, controles de humedad u otras cosas. En segundo lugar, vamos a declarar la conformidad, una declaración de conformidad de este ensayo. Luego vamos a declarar la incertidumbre de la medición cuando sea pertinente para dar validez a nuestros resultados y explicando al cliente a manera de instrucción cómo afecta esta incertidumbre a la conformidad dentro de un límite de especificación. Por ejemplo, medimos la temperatura 38 más menos 1, podría ser 39 o podría ser 37, y esto va a afectar a los resultados, ¿no? Luego podemos hablar de opiniones e interpretaciones y finalmente cualquier información adicional. Entonces, para poder trabajar informes de ensayo van a existir siempre, recordemos, 3 escenarios específicos. Aquellos en los que es estrictamente obligatorio reportar cuál es el cálculo de incertidumbre, si es pertinente para la validez o interpretación de los resultados. En segundo lugar, si el cliente nos solicita expresamente, por favor, necesito que me coloquen la incertidumbre de la medición. O tercero, si la incertidumbre va a afectar de manera directa a la conformidad o al límite de especificación legal o normativo, entonces vamos a tener que colocar la incertidumbre de la medición. Por ejemplo, si un producto alimenticio tiene un límite máximo de contaminante de 5.0 partes por millón, pero el laboratorio tiene 4.8 partes por millón de incertidumbre, esto es crítico. ¿Por qué? Vamos a determinar la probabilidad de aumentar prácticamente el doble del resultado. Entonces, esto va a afectar directamente a la conformidad, ¿no? Podría ser que el producto o tiene 5.0 o tiene 9.8 o tiene 1.0, ¿no? Entonces, esto nos va a afectar, o 1.2 en este caso, nos va a afectar a la validez de los resultados. Bien, entonces, ¿esto qué implica? Va a implicar que cuando hablamos de algunos requisitos específicos para los informes de calibración o de ensayo, vamos a hablar de algunos requisitos estrictos metrológicos que van a regir los certificados de calibración. Por ejemplo, vamos a incluir la prohibición de definir las fechas de vencimiento de la calibración sin autorización del cliente. Ayer o antes de ayer, creo, ustedes me preguntaban, el día viernes me parece, ¿cada cuánto tiempo debo hacer calibración de equipos? Nuestro laboratorio de ensayos no nos puede decir cuál es el vencimiento. En otras palabras, cada cuánto tiempo debemos renovar este informe de calibración. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la programación del laboratorio y del tipo y tiempo de uso de los equipos y materiales, ¿no? En calibración, recordemos que las exigencias metrológicas son siempre más estrictas. Todo certificado va a tener que incluir obligatoriamente un valor numérico de la incertidumbre expandida, es decir, cuáles son las condiciones ambientales reales del laboratorio, una declaración científica que demuestre cómo las mediciones son trazables a un patrón nacional o un patrón internacional. Además, es importante también recordar que un certificado de calibración no debe recomendar bajo ningún motivo el intervalo de
recalibración, a menos que este haya sido expresamente acordado y solicitado por el cliente. Normalmente no es recomendable. Entonces, metrológicamente, definir, en este caso es muy específica la norma, definir la frecuencia de calibración es una responsabilidad exclusiva del usuario del equipo. Y esto basado en la frecuencia de uso que va a derivar al equipo o al historial que tenga el equipo, ¿no? No de la empresa externa que va a calibrar. Bien, entonces, dentro de los requisitos específicos para informes de muestreo o calibración, lo que vamos a hacer es recordar que además de los requisitos del apartado 7.82, los certificados de calibración, en esta parte, si se han dado cuenta, hemos hecho una separación, ¿no? Y la incertidumbre de medición del resultado de medición, que debemos colocarla, las condiciones en las que se hicieron las calibraciones, una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente, los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones y opiniones e interpretaciones. Entonces, si el laboratorio ofrece el servicio de acreditado de muestreo, también debe informar, debe emitir un informe técnico donde se contenga de manera mandatoria la fecha, la hora de extracción, la identificación de la muestra, la ubicación geográfica exacta donde se ha hecho el muestreo, si es necesario agregar mapas, diagramas de referencia, también referenciar el plan de muestreo estadístico aplicado y los registros y condiciones ambientales de campo. Esto para laboratorios y lo que hemos mencionado para los organismos de calibración. Todos estos requisitos lo que van a hacer es garantizar que si un tercero desea repetir el muestreo para confirmar un contraanálisis, va a tener toda la información física y toda la información logística para poder duplicar el proceso, pero de manera fidedigna. ¿Okay? Bien, entonces, existen estos requisitos de calibración específicos para los informes de calibración. Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, ya dijimos, deben colocar la fecha, la hora de extracción, la identificación de la muestra, dónde geográficamente se hizo la muestra, etc. Y si es que vamos a hacer un certificado o una etiqueta de calibración, no debe contener nunca las recomendaciones sobre el intervalo de calibración. Bien, entonces hablamos de los requisitos específicos para los informes de muestreo, donde estamos viendo que si son responsables de muestreo, ya lo hemos mencionado, la fecha de muestreo, la identificación única, ubicación del muestreo, una referencia al plan de muestreo, las condiciones de muestreo y la información requerida para poder evaluar la incertidumbre. En otras palabras, cómo es que esta muestra va a aportar a la incertidumbre. Entonces, el laboratorio, en este caso, lo que va a hacer es, documentar la información sobre declaraciones de conformidad. En otras palabras, documentar la regla de decisión aplicada teniendo en cuenta el nivel de riesgo. En este caso, el laboratorio lo que puede hacer es, mediante esta regla matemática, para aceptar o rechazar un material o un producto, basándose en el análisis de incertidumbre. Entonces, cuando un cliente nos pide certificar si es que su producto cumple o no cumple con una norma, estamos haciendo prácticamente una declaración de conformidad. Para ello, en este caso, el ítem 7.8 nos dice, vamos a documentar de manera clara, utilizando la regla de decisión matemática que aplicaremos considerando cuál es el nivel de riesgo asociado. Y esto es lo que vamos a informar con total transparencia en el reporte final que va a permitirnos especificar si se cumple o si se rechaza.
¿Y cómo se utiliza esta regla de decisión? La regla de decisión nos va a definir cómo se trata la incertidumbre. Por ejemplo, si se le resta el resultado para asegurar que el producto cumple con un margen de seguridad, tenemos una estadística del 95%. Pero para eso es importante que conozcamos qué es esa regla de seguridad. Entonces, vamos a hablar de la regla de decisión, que va a incluir una secuencia de opciones. Estas opciones nos van a dar una especie de proceso, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a aplicar? Primero vamos a aplicar a los resultados a los que se aplica. Luego a las especificaciones de si cumple o no cumple. Y es en estos casos que se aplica la regla de decisiones. Pero ¿qué es esta regla de decisiones? O regla documentada, la regla de decisión. Es una definición teórica de un proceso de gestión y asumir la asunción, vamos a decir, del riesgo de error. Entonces, ¿cómo definimos formalmente una regla de decisión? Básicamente es un protocolo que va a estar documentada y va a tener 4 pasos que ustedes los están observando aquí. Y estos 4 pasos nos va a decir, primero, lo que debemos hacer es medir la propiedad de interés. Segundo, vamos a comparar los resultados numéricos con el límite normativo del requisito especificado. Tercero, vamos a decidir la conformidad de aprobar o rechazar según una regla matemática que ya se ha preestablecido. Y cuarto, asumimos las consecuencias probabilísticas de una decisión equivocada. Entonces, esta regla de decisión se traduce en 2 riesgos importantes. Riesgo del productor de que aprobemos o rechacemos un lote bueno, sobre todo que rechacemos, o riesgo del consumidor que acepta un lote malo que podría causar algún problema de salud o calidad. Ahora, la regla de decisión que estamos hablando es esta de acá, que básicamente vamos a hablar de los tipos de decisión que vamos a ir tomando. Entonces, vamos a hablar de métodos técnicos estándar, guías de referencia que nos van a permitir diseñar cuáles son las reglas de decisión. Y en este caso vamos a hacer un llamado a la guía ISO IS 98-4, que es la que nos va a indicar las diferentes metodologías para tomar la regla de decisión. Entonces, en este caso vamos a tomar en consideración los límites de tolerancia, la probabilidad matemática de conformidad y la definición de los intervalos de aceptación específicos. Para evaluar la conformidad de manera profesional, lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la precisión del mensurando, del que mide, y los resultados analíticos que hemos ido obteniendo. Este nivel de incertidumbre estándar más la regla de decisión acordada nos va a orientar a trabajar con la guía internacional, por ejemplo, la JCGM 106 del 2012, que es el documento científico estándar que va a regir el uso de la incertidumbre de la evaluación de la conformidad. Entonces, vemos en el ejemplo gráfico, vamos a imaginar un límite de tolerancia superior en el caso de la zona de rechazo, banda de seguridad y la zona de aceptación. Vamos a interpretar de manera visual, ¿qué observan ustedes? ¿Cuál es la banda de seguridad? Nuestro límite de aceptación está entre el caso 1 y el caso 4, ¿verdad? Entonces, en este gráfico vamos a observar visualmente cómo funciona una regla de decisión avanzada. Si el resultado del análisis cae en la zona de decisión avanzada, lo que va a ocurrir es que va a haber una aceptación pura, ¿verdad? El producto lo declaramos conforme, ¿cierto? Sin embargo, si el resultado está dentro de la banda de seguridad o banda de protección, que es esta de acá, este es un
margen de amortiguamiento. Entonces podría por una fracción ser conforme o por una fracción ser no conforme, ¿cierto? Y si es que la encontramos, ya sabemos, este es el margen de amortiguación o amortiguamiento, que es una fracción que va a ser conforme y otra no conforme, pero no podemos declarar conformidad absoluta. Entonces aquí declararemos, por ejemplo, que el error supera los límites aceptables, normalmente hay un margen de incertidumbre del 5%, ¿ok? Y si observamos visualmente que está en la zona de rechazo puro, pues es fácil, lo declararemos como no conforme, ¿no? Entonces, esto explica esta banda de seguridad que va a actuar como un colchón de protección metrológica y cuanto mayor sea la incertidumbre del laboratorio, más ancha es esta banda que estamos observando entre rechazo y aceptación. Entonces, el cliente va a tener una zona de aceptación mucho más estrecha para sus productos. ¿Bien? Luego podemos observar que la información que vamos a tener, la restricción o el control sobre quién y cómo emite estos comentarios adicionales y la estricta trazabilidad frente a correcciones de informes que ya hemos emitido al cliente. Entonces, para cerrar este numeral de informes, que es importante, la norma establece que únicamente, primero, el personal que está expresamente autorizado y es competente puede emitir los informes o la interpretación de informes de ensayo. Y debe basarse estrictamente en los resultados obtenidos por el ítem analizado con el conocimiento del mensurando y hacer un análisis dentro de los intervalos de aceptación, considerando que a mayor incertidumbre hay menor espacio, mayor riesgo de rechazo para nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasos nos permiten evaluar la conformidad? En este caso vamos a hablar de básicamente la especificación del mensurando y el ítem que vamos a probar. ¿Cuáles son los resultados de ensayo? ¿Cuál es la incertidumbre estándar de una medición? Y un nivel de confianza o un nivel de confianza. ¿Y cuál es la especificación para evaluar la conformidad? Además que vamos a definir la zona de aceptación y rechazo y la banda de protección. Recordemos la banda de protección asumiendo una probabilidad de error y esto nos va a llevar a una regla de decisión. Bien. Vamos a poner nuevamente el ejemplo de la probabilidad del ejemplo del ítem que hemos estado hablando. Y en este caso estamos haciendo un gráfico estadístico, seguro que ustedes lo conocen. Es un gráfico de probabilidad de conformidad, es una campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que vamos a observar es, por ejemplo, que llevamos al ejemplo de un ensayo de algún alimento cuyos resultados deberían salir en esta banda de seguridad. Sin embargo, hacia el lado derecho vamos a tener toda la zona de aceptación y hacia la zona izquierda toda la zona de rechazo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el espacio de esta banda de tolerancia? Cuando un resultado sale completamente hacia la zona de rechazo puramente, entonces es fácil, vamos a rechazar. Pero si sale entre esta banda, entre este espacio y este, o dentro de este espacio, nosotros vamos a tener que aplicar nuestra regla de aceptación. Y si sale puramente hacia el intervalo de tolerancia a la zona de aceptación, es fácil tomar una decisión.
¿no? Entonces, mientras más estrecha sea esta banda de seguridad, estamos observando, más riesgo corre el cliente de que el producto sea rechazado. Si ustedes observan, en una campana de Gauss tenemos una banda de seguridad que debe tener un límite positivo y un límite negativo. Dentro de lo que es la zona de aceptación está todo lo que está hacia la derecha y en la banda de seguridad, la zona de rechazo, está todo lo que está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta muestra de alimento va considerar una especificación de conformidad 1 más alfa, es decir, 1 menos alfa, es decir, de 0,95, lo que quiere decir un 95%, y por lo tanto el error tipo 1, el riesgo tipo 1, va a ser considerada un 0,05, es decir, un 5%, que es nuestro alfa. Y esto nos lleva a tomar la regla de decisión. Ahora, es aceptado si es que la hipótesis nos permite reconocer que nuestra muestra está dentro de ese 95%. Rechazado si oscila entre menor que nuestro 95% y si está dentro del 5%, pues también va a ser rechazado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Sirve como un ejemplo didáctico de cómo una declaración de conformidad mal hecha en alimentos o en farmacia podría desencadenar, por ejemplo, en una alerta sanitaria masiva o podría generar problemas de salud públicas graves. Entonces, ¿qué busca el auditor? El auditor lo que va a buscar en una acreditación es que el laboratorio cuenta con una tabla, una información clara de los límites de tolerancia oficiales y estos límites podrían estar, por ejemplo, en algunas normas legales como el Codex Alimentarius, en la FDA, o podríamos hacer uso de un software estadístico correcto para declarar los resultados de los análisis. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Asegurarnos que solo el personal autorizado expresa opiniones e interpretaciones. Además, que nos basamos en resultados obtenidos del ítem y este debe ser identificado y se deben conservar todos aquellos registros de los diálogos, de las comunicaciones que han habido sobre este resultado. En caso de que habláramos de modificación de informes, vamos a terminar con el tema de altísimo control de calidad. Las modificaciones de informes normalmente son resultado o son ya resultados que han sido emitidos. El numeral 7.8.8 está terminantemente prohibido modificar o editar directamente en un archivo PDF o en un archivo físico y solamente hay que reenviarlo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sin embargo, si se requiere corregir un error, por ejemplo, un error ortográfico, el nombre del cliente, un valor numérico, ya vamos complicando la situación de un resultado, debemos emitir un documento nuevo que declare de manera explícita que se trata de una modificación y justificar textualmente por qué estamos haciendo esta modificación. Entonces, en este caso, esta justificación va a contener una referencia cruzada del informe original. Entonces, si en nuestro informe original era, vamos a poner, MB de microbiología 789, le pondremos un MB 789A porque corresponde a la fecha de corrección o 789.1 que corresponde a la corrección de la unidad de medida, ¿no? Entonces, ¿por qué piden esto? Para evitar que existan fraudes metrológicos, alteraciones de informes de resultados, sin control de cambios administrativos y asegurar toda la transparencia posible y la trazabilidad documental frente a terceros. ¿Qué es lo que busca el auditor? El auditor solicita, primero, ver el registro de informes modificados. Entonces va a verificar
el nuevo reporte contenga una identificación diferente a la anterior o que en el texto se declare de manera visible y obligatoria también los motivos de la corrección y la referencia cruzada al reporte original. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con nuestra reunión del día de hoy y ahora sí estoy abierta a preguntas de parte de ustedes. Entonces, ustedes me indican, por favor, vamos a estar abiertos a las preguntas. No sé si ya tenemos los micros abiertos o preferimos hacerlo como la anterior vez a través de preguntas escritas. Sí, licenciada, debido al tiempo, ya no va a ser posible la ronda de preguntas, son las No, 9:22, entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, lo pueden dejar para la próxima clase o en todo caso nos los pueden hacer llegar por interno y de manera interna estaremos ya haciendo llegar la consulta a la licenciada, sí, no se preocupe. por favor, discúlpenme, pero la verdad que este tema sí necesitaba el tiempo del caso para poder entenderlo porque son muchos temas estadísticos que los hemos tratado de manera muy superficial, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta rápida, podemos aprovechar unos 5 minutos. En caso contrario, con todo gusto, por favor, a través de Denise, si me pudieran hacer las preguntas y yo las estoy devolviendo inmediatamente. Sí, repito, si es que alguien tiene alguna consulta, por favor, de manera interna por el chat de WhatsApp, nos las hace llegar y con gusto se las hacemos llegar a usted, licenciada. Como le repito, debido al tiempo ya no podemos continuar con las preguntas. Perfecto, entonces ¿Ok? quedamos así. Listo, Muchísimas muchas gracias gracias. y las disculpas del caso. No se preocupe. Bien, Muy amable. estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos esta tercera sesión. Queremos comentarles que ya contamos con profesionales que vienen realizando su proceso de formalización del diploma, lo cual en realidad nos alegra muchísimo. Recordarles que también que al culminar este programa, quienes lo desean van a poder acceder a su documentación académica oficial, lo cual incluye su diploma de especialización profesional, su constancia académica con los módulos desarrollados, las horas académicas certificadas, su nota final visible de su evaluación final y, por supuesto, el aval internacional académico por Florida Global University. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, si desean acceder a lo que le acabo de comentar, se comunican con nosotros por interno para poder explicarles un poquito más acerca del tema. Repito, si es que quedase alguna duda con respecto a la clase del día de hoy, nos lo pueden hacer llegar por interno, por WhatsApp, para hacérselo llegar a la licenciada, ¿sí? Buenas noches a todos, nos vemos en la próxima clase.